Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, un placer saludarte a esta hora. Soy Orelvis Cabrera. Como siempre, me puede sintonizar a través de Latinísima Radio en Euforia. Usted busca la aplicación que tiene un alcance tremendo para la comunidad de latino aquí en Estados Unidos y puedes disfrutar de este espacio frente a frente, el espacio político por excelencia de Radio Latinísima. También me puedes ver en Fai TV, en Roku. Descarga la aplicación para que esté al tanto las 24 horas del día de todo lo que producimos los latinos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Espacio político por excelencia de esta estación. Por supuesto, vamos a analizar un tema que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la región latinoamericana. México, esa gran nación con una cultura tremenda, está viviendo una transformación política preocupantes para muchos, esperada por otros dentro del país azteca. Sobre la llegada al poder del partido de Morena, ese partido que fue un movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la posibilidad también de llegar a la presidencia, de tener unas transformaciones sociales, políticas, y que hoy tiene en manos la primera mujer que se convirtió en presidenta en esa nación aquí, al lado de los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy hablando de Claudia Sheinbaum. Tengo algunas preguntas que me vienen a la mente y quiero conversar con mis invitados. Por ejemplo, ¿un cambio profundo en favor de los más olvidados o una nueva versión del viejo populismo que vivió ya Latinoamérica? Creo que es un programa bastante interesante, así que mantén la sintonía con nosotros, que Frente a Frente comienza a esta hora. Tremendo placer. Vamos a recibir en esta oportunidad a Felipe Galli, politólogo y periodista independiente. Me acompañas desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, así que bienvenido a Frente, Felipe. Muchas gracias, Orelvi, por esta invitación y bueno, muchas gracias a todos los que nos estén viendo. Claro que sí. También voy a recibir en el estudio a un activista venezolano, vamos a llamarlo de esa manera. También es politólogo, da unas lecturas de la política en la región muy buenas, por cierto. Estuvo ya recientemente con nosotros aquí en el espacio. Él es el actual presidente del Parlamento Libertador venezolano. Él es Pablo Medina. Bienvenido nuevamente aquí a Frente. Muy amable. Qué bueno. Óyeme, es un tema muy interesante, la izquierda, todo lo que representa en la región, el alcance que ha tenido la izquierda en Latinoamérica. Vamos a comenzar con el amigo de Argentina, Felipe. Felipe, especialista en el tema del partido de Morena, y yo quiero que tú me des la lectura principal de todo este programa, ¿no? Estamos viendo Morena como un partido político, estamos viendo una transformación social y política en México con la llegada al poder de este movimiento. Según tu punto de vista, tu lectura, ¿qué representa Morena hoy día, no solo para Latinoamérica, sino también para su vecino del norte, Estados Unidos? Morena, muchas gracias por la pregunta, Orelvis. Morena representa para mí tanto un cambio, o sea, tanto una transformación, como en ciertos aspectos una reconversión a un pasado que ya vivió México, porque muchas de las cosas de lo que es el nuevo sistema de partidos, el nuevo avance en su sistema de partidos que vive México desde la llegada al poder de Morena, que es la reconfiguración a un sistema de partido dominante, es decir, un partido que gobierna consecutivamente por un largo tiempo sin que se prevea su derrota eventual, es algo que ya vivió México durante los 70 años que lideró el Partido Revolucionario Institucional, y no es un dato menor esta comparación, porque muchos políticos de Morena tuvieron origen en el Partido de la Revolución Democrática, del cual AMLO fue miembro fundador incluso, que fue un desprendimiento por izquierda del antiguo PRI, durante el periodo en el que el PRI giró hacia una política económicamente más liberal y los sectores más estatistas en lo económico, yo te estoy hablando de la década de los 80, se separaron para exigir tanto reformas políticas, ¿no? Pasar hacia un sistema competitivo, democrático, no era una democracia México en esa época,
y bueno, también para defender políticas económicas de izquierda, en ese sentido. ¿Por qué estoy trayendo a colación esta comparación? Porque bueno, porque desde que AMLO llegó al poder, sí, muchos han señalado la transformación no es exclusivamente un cambio del partido en el gobierno, no es simplemente la derrota de los partidos tradicionales, ¿no? Lo que fue el PRI, que gobernó con Peña Nieto por última vez, y lo que fue el PAN, ¿no? La centro-derecha, que gobernó con 2 presidencias entre 2000 y 2012, sino directamente empezar a transitar hacia un sistema político un poco más cerrado y un poco más dominado por lo que es la fuerza de Morena, lo que termina culminando en el triunfo de Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones del año pasado, y el hecho aún más relevante de que Morena y su coalición logran capturar 2/3 del Congreso, con lo cual pueden impulsar una reforma judicial hacia un sistema donde los jueces son nominalmente electos, eso lo podemos ver más adelante, y claro, con eso en la práctica el movimiento dominante actualmente en México pasa a controlar en la práctica todos los poderes del Estado. Fíjate que esto es lo más interesante que estamos viendo con la llegada de Morena al poder, porque cada vez que vemos una dictadura en la región, hoy estamos hablando de la región de Latinoamérica, existen muchísimas dictaduras en otras regiones del hemisferio, o sea, de la Tierra como tal, del planeta, pero cada vez que vemos que llega al poder una dictadura, ellos van a tratar de centralizar y eliminar, ¿no?, el tema de estos temas de... Déjame buscar la idea correcta, ¿no?, para que tú me entiendas. Tratan de la separación de poderes que impide que los gobiernos se conviertan en totalitarios. Es lo primero que hacen estas personas cuando llegan al poder, ¿no?, atacar esa parte. Y yo, buscando información que quiero compartir con todos ustedes, el partido de Morena, y escuchen muy bien y qué interesante, se autodefine como un partido de izquierda antineoliberal, con una visión social, demócrata y populista moderada. Defiende la soberanía energética, promueve la justicia social, el humanismo mexicano, la igualdad de género, los derechos LGTBIQ+, y la dignidad de comunidades indígenas y afromexicanas. Está muy bien. Yo lo veo muy bien, que las minorías también tengan un protagonismo. Ahora, lo interesante en todo esto, y la pregunta que quiero que tú me respondas por todo lo que has estudiado con el tema de México y del partido de Morena, ¿puede haber un cambio social y político en la nación con el surgimiento de Morena? Ha habido algunos cambios interesantes, pero no necesariamente de la mano de Morena, o más bien acompañando también la llegada al poder de Morena, pero sobre todo lo que yo creo que más defienden la mayoría de los votantes de Morena y lo que más han sentido muchos votantes de Morena es el mayor acceso al dinero, ¿no?, fruto de las políticas sociales implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es lo que llevó a un clima como de mayor satisfacción general en el sentido económico, porque después hubo otros temas en los cuales se criticó mucho a Morena, como el ámbito de la seguridad, que fueron claves también para determinar su triunfo. También yo diría que muchas de las cosas que están determinando, ¿no?, la hegemonía de Morena en este momento son la debilidad de la oposición, fruto del desgaste que sacaron del gobierno, de la gestión sumamente complicada que le tocó afrontar a Peña Nieto. Yo diría que por ahí pasa la cosa sobre todo. Si después hablamos de otras de las banderas que dice defender Morena, en materia de derechos LGBT se aprobó el matrimonio igualitario a nivel en todos los estados mexicanos durante la última década. En eso también jugó un papel el PRI durante su última etapa, y no se habilitó una discusión nacional, y después en otras cuestiones varios dirigentes de Morena exhiben actitudes bastante más conservadoras de lo que dicen afirmar el partido nacionalmente. Entonces uno se pregunta, ¿no?, hasta qué punto hay también una manipulación de ciertas banderas. Cuando hablamos también de estos movimientos de corte populista, ¿no?, todos a nivel regional, a nivel de lo que es Latinoamérica, yo te diría que más que una fuerza de izquierda, ¿no?, más que una fuerza socialdemócrata, lo podemos encuadrar en estos movimientos anti-establishment que captan muchos apoyos y muchos adherentes en toda la región, y de muy variada ideología también, ¿no?, porque México generalmente ha ido a contramano
el resto de la región. En México dominaron estas fuerzas tradicionales, mientras que en el resto de la región iban aflorando los movimientos de la Marea Rosa, ¿no? Los vinculados al gobierno venezolano de Hugo Chávez, al régimen chavista. En México se manifiesta el Morena mucho más tarde, y aunque López Obrador efectivamente ha tenido una política de cercanía, ¿no?, con estos regímenes, surge mucho tiempo más tarde, ¿no? Surge en una era que está más marcada por lo que es el desgaste y el descontento de estos movimientos, con estos movimientos en el resto de la región. Y presidencias sumamente cuestionadas, ¿no? Digo, lo llevamos a lo que es mi país, Argentina, con Alberto Fernández en el peronismo, lo llevamos a lo que es Lenín Moreno en Ecuador, con Correa, lo llevamos a lo que es, incluso en países que son dictaduras, lo llevamos a Maduro en Venezuela y Díaz-Canel con el castrismo en Cuba. Entonces, surge López Obrador en México en un momento en el que los descontentos están haciendo aflorar otros movimientos, como por ejemplo el de Milei en Argentina, o el de Bukele en El Salvador. Y a la larga, algunos paralelismos en lo que es la movilización anti-establishment, por más que defiendan teóricamente banderas, ideologías diferentes, vos le podés encontrar cierto paralelismo. Yo diría... Y no solo, y qué bueno que tú tocas ese tema, no solo estamos hablando del interés, ¿no?, por la llegada al poder de ANLO, de Venezuela, de Cuba, quizás de Nicaragua, también de China y de Rusia, por la posición estratégica que tiene México, precisamente siendo frontera terrestre con los Estados Unidos de Norteamérica. Me hablabas ahorita de Chávez, de Maduro. Bueno, tengo en el estudio a Pablo Medina, un venezolano, analista político y presidente del Parlamento Libertador, que conoce muy bien cómo funciona y ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no?, la izquierda que destruyó su país. Pablo, fíjate qué interesante todo esto con el tema, como Argentina se está librando de cierto modo de esa izquierda que la llevó al fracaso total como nación. Ha llegado una persona al poder de extrema derecha, la figura tan polémica y tan directa, ¿no?, como es Javier Milei. ¿Te parece que en las próximas elecciones, según tu punto de vista, pueda perder terreno Morena en México? Mira, yo creo que en caso de Morena en México, yo creo que lo que pasa es que tiene que haber una alternativa, y en este momento no la hay, una alternativa. Pero si existiera una alternativa política, me refiero, yo creo que las cosas se las van a poner muy complicadas a Morena. Primero, Morena, por sus relaciones políticas con el gobierno de la tiranía cubana, son estrechas. Bueno, firmaron recientemente un convenio de colaboración, el Partido Comunista de Cuba con el partido de Morena. Y en Morena creó el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es como un alter ego del Foro de Sao Paulo. Es algo parecido, es lo mismo, solo que la diferencia entre el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pues todos están aquí y todos están allá, es la relación con España, con Europa. El Grupo de Puebla, y ahí está, en el Grupo de Puebla está Zapatero, que es un bandido, pues, un gran corrupto, una persona que hay que juzgar, que ha apoyado a Chávez, a Maduro, ha sido cómplice de los crímenes en Venezuela y la destrucción de la faja bituminosa, la destrucción del ecosistema en Venezuela. Bueno, él es cómplice de todo eso y tiene minas de oro allá en Venezuela. Entonces, el Grupo de Puebla es por esa vía, tienen el puente que no tuvo el Foro de Sao Paulo públicamente. Esa es la diferencia. Pero es la nueva práctica. Por ejemplo, en el momento que en Morena, gobernando, ya más de 600,000 muertos en Morena, en México. Y son muertos ¿de qué sector social? Porque tú leíste ahí la característica, el modelo, el pensamiento del partido Morena. La ideología como tal del partido. La ideología popular. Pero 600,000 muertos, ¿de quiénes son, chicos? No, y lo más interesante de ese dato que me estás dando es que Andrés Manuel López Obrador llegó precisamente al poder con esa promesa que nunca cumplió, porque los feminicidios siguieron disparados. La violencia en México sigue totalmente descontrolada. El narcotráfico es dueño de México. Son los que mandan. Prácticamente en un momento determinado impusieron a López Obrador prácticamente, y esta señora también están vinculados, pero desde el punto de vista del manejo de la economía, oye, el crecimiento de la deuda
interna y externa se lleva casi el 40% del Producto Interno Bruto en México. Eso es un fracaso económico. ¿Y quién paga eso? La gente, en inflación y en desempleo y muchas cosas. O sea, tú tienes que ver, hacer una evaluación de la economía, la parte social, la parte política, para decir, este señor va por buen camino. No va por buen camino. Ese es el caso de Morena. ¿Y cuál es la diferencia de Morena con el Partido Comunista Cubano? Bueno, porque no ha podido todavía llegar a donde quiere llegar, a una dictadura como Cuba, a una dictadura aparentemente electoral en Venezuela, disfrazada de fraudes electorales, o el caso de Lula, que ganó por un fraude a Bolsonaro. Quiero preguntarte ese dato tan interesante que me acaba de aportar, ¿no?, en la conversación, Pablo, Felipe. ¿Te parece que Morena pueda en algún momento declararse como dictadura totalitaria y tener el control total de México? Dudo que en un futuro inmediato lo pueda hacer. Sigue habiendo factores en contra. México es un país mucho más complejo que Cuba y mucho más complejo que Venezuela. Y no solo estoy hablando de cuestiones político-institucionales e incluso militares, que igual AMLO también ha sabido tejer sus redes con las Fuerzas Armadas, eso es innegable, sino y también ha sabido hablarle, como intentar capturar el ente electoral. Ha habido unos intentos en ese sentido, pero sigue siendo un país con una economía mucho más grande y mucho más compleja. No nos olvidemos que lo que caracterizaba a las economías tanto de Cuba como la de Venezuela es su dura dependencia de un único producto, en un caso el azúcar y más tarde los subsidios de una potencia benefactora, y en el otro el petróleo, como es el caso de Venezuela. En cambio, la economía mexicana es más diversa, tiene un sector privado más robusto, más poderoso, más internacionalmente insertado. Tenés una vinculación estrecha con Estados Unidos que, a pesar de todo y aún con Morena, sigue teniendo una influencia enorme. Morena sigue sabiendo que no puede tampoco pasarse demasiado de ciertas rayas en su relación con Estados Unidos, y yo creo que avanzar en ese sentido, aun cuando Estados Unidos en este momento quizás está en un momento de cierto repliegue internacional y tolere ciertos excesos de otros gobiernos, yo creo que enfrentaría una respuesta inmediata ese avance en México, y existen ciertas condiciones que impiden que se avance tan lejos. Ahora bien, a un régimen no democrático en México es totalmente posible, sobre todo con las condiciones actuales y con los precedentes. A Morena siempre lo ha favorecido el sistema político. No nos olvidemos, reitero, la vinculación entre Morena con el antiguo PRI, el PRI que gobernó por 70 años, el partido hegemónico, y el hecho de que la Constitución actual de México, las instituciones mexicanas tal cual están planteadas, todo el ordenamiento mexicano está hecho para un sistema de tipo no democrático. No una dictadura totalitaria comunista, o quizá no un régimen como el del chavismo, pero sí un régimen no democrático, que es el modelo de partido hegemónico que tuvieron con el PRI, porque es la Constitución que creó la Revolución Mexicana, que condujo a la existencia del PRI. Entonces, un sistema no democrático en México es de hecho algo casi que te diría que institucionalmente natural. Y todo lo que ocurrió con la democracia en México, desde que perdió el PRI hasta que gana AMLO, hasta que AMLO toma el poder, fue una especie de paréntesis. La democracia en México ha sido una excepción. 18, ponele que 20 años, no la norma. Claro. Fíjate que ya nos vamos casi a la pausa, Pablo, pero qué interesante lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo entero. Con la llegada al poder de Donald Trump, que ha transformado la geopolítica internacional de una manera bastante rápida. Me viene a la mente, por ejemplo, lo que ocurrió a los días de haber tomado posición en la Casa Blanca con el Canal de Panamá. Mandó una delegación, estuvo Marco Rubio, secretario de Estado, conversó, primero que todo, vimos al presidente de Panamá, muy guapo, vamos a llamarlo de esa manera, cuando Donald Trump en la campaña dijo que iba a tener el control total del Canal de Panamá, pero cuando llegó al poder, que envió a Marco Rubio a la delegación de norteamericanos, vimos que como que se aplacó la cosa y ya no era el mismo discurso por parte del presidente de Canadá. Y fíjate que te estoy dando esta comparación porque hay un interés tremendo para China y también para Moscú en que el partido de Morena se convierta en ese partido totalitario, quizás no una dictadura como lo decía ahora mismo Felipe en la intervención, pero sí en un partido que rompa, ¿no?, lo poco de democracia
democracia que existe en México. ¿Qué te parece a ti, como analista político, la jugada política que puede hacer Donald Trump para evitar esto en México? Mira, pero inevitablemente hay que referirnos a Venezuela y caemos luego en la pregunta, porque él dejó un ambiente ahí que hay que aclararlo. En Venezuela pasó igualito. Lo que él dice, en México no es posible. Así decían ustedes los venezolanos y nosotros los cubanos lo alertamos y ustedes nos decían lo mismo, no va a pasar, y pasó. Y yo alertaba también, yo no era cubano, yo no soy cubano, pero lo alertaba a la gente y me negué a apoyar a Hugo Chávez y bueno, perdí la votación en el partido PPT y fui derrotado, pues yo alerté y después me fui. Entonces, pero cuando tú decías eso en Venezuela, no, eso no es posible. Y ahorita en Colombia, nosotros, allá hay casi 3 millones de venezolanos y alertan a los colombianos. ¿Qué dicen los colombianos? No, eso no es posible aquí en Colombia. Aquí no, porque aquí está Uribe, aquí está... Mira, allá van, mira dónde van, con Petro. Van camino allá. Sí, menos mal que hay un hombre llamado Uribe y hay un partido centro democrático que puede dar la pelea, porque saben, entienden que Petro, con el poder y haciendo elecciones con Indra, que es una máquina española de Zapatero, le van a poner fraude, a pesar de que yo los alerté a los colombianos. Les mandé 5 videos explicando que le iban a hacer fraude y cómo se lo iban a hacer. Y se los mandé a los generales y no hicieron nada. Les aplicaron el fraude. ¿Así? Bueno, yo creo que la política norteamericana no ha habido como coherencia en relación a América. Una política coherente para los países. No, lo hemos conversado ya en otras oportunidades. Sí. No ha existido un plan Marshall como existió después de la Segunda Guerra Mundial para Alemania y para Japón. También hay mucha corrupción en Latinoamérica. Eso es muy importante. Claro. A lo mejor a los Estados Unidos no le conviene aportar dinero a Latinoamérica precisamente por la corrupción que ha existido durante décadas y que ha sido una corrupción imparable. Mira, pero te digo, si esto que va a ocurrir en Venezuela se produce, la caída de Maduro, para México va a ser una elección, estando Donald Trump en el poder. No va a ser fácil que intente una narcotiranía como la cubana. ¿Entiendes? Pero yo te preguntaba con el tema de Donald Trump, porque hemos visto que Donald Trump es una persona, es un presidente bastante radical. Sí. Cuando tiene una idea en la mente, va a todo tren hasta que realiza, porque a él le gusta también como que demostrar, ¿no?, la fortaleza de Norteamérica, hacer América grande. Claro. Fue su discurso, su lema de campaña en este caso. Ahora, yo quiero que tú me respondas eso, que no me lo has respondido. ¿Qué puede pasar en México si el partido de Morena sigue tratando de convertirse en un partido no democrático y afianzarse en el poder con una administración como la que tenemos hoy en Estados Unidos? Bueno, eso es muy bueno en el sentido de que, por eso te pongo el ejemplo de Venezuela, sale Maduro, la situación para México no va a ser igual, aun cuando los mexicanos dicen tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. También lo puede decir Morena, porque Donald Trump ahí va a apretar, no va a impedir que... Pero estos regímenes también, Pablo, estos regímenes también tienen algo, que me estás hablando de Venezuela, como que saben reinventarse. Así pensamos nosotros los cubanos cuando se derrumbó el campo socialista de la Unión Soviética, pensamos que ya, y apareció Chávez, y salvó la dictadura de Fidel Castro después del derrocamiento de... Pero creo que se moderaría Morena y tendría la habilidad para sobrevivir, para mantenerse, esperando una salida de Donald Trump que venga otro gobierno. Pero por eso te digo, la condición es lo que va a pasar en Venezuela, para moderarse. Fíjate tú que, bueno, hay un problema también en Brasil, con Bolsonaro y las medidas que tomó Donald Trump, pero que pareciera que no va a ayudar a cambiar el rumbo allá. Pero el peso de Estados Unidos es importante. Depende de lo que haga Donald Trump. Efectivamente, depende de lo que haga Donald Trump. Lo cierto es que hemos visto a un Donald Trump que está frontal. México va a pasar por aranceles que se han postergado, pero en su momento se les va a aplicar, porque va a llegar el momento que Donald Trump no va a dar más plazos, ni mucho menos la administración. Y creo que el tema está bastante interesante. Usted nos aparte de la sintonía, puedes sintonizarnos como siempre a través de Euforia. Te estoy saludando. Si a esta hora estás en el tráfico de cualquier parte de los Estados Unidos,
Unidos porque nos escuchamos a través de Euforia en cadena nacional. También puedes vernos en nuestra aplicación. Descárguela. Si tiene tiempo, vaya a su App Store de su teléfono y descargue la aplicación latinísima.net para que puedas ver también el contenido audiovisual. En Roku, disfrútelo en familia con la aplicación nuestra en Roku y también en Fire TV. Vamos a una pausa. Tema muy polémico, muy interesante. Morena llegó al poder en México. Amenaza con quedarse en el poder, con convertir a México en un país totalitario. Quizás no es una dictadura, pero sí en un país totalitario donde un partido único tiene en sus manos las transformaciones políticas que hemos visto durante los últimos años. Un movimiento populista. Señores, el populismo en Latinoamérica siempre conduce a las dictaduras. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.